Bueno, vamos a ver la presentación. ¿Ven la presentación? ¿Consulto? No. No, Lick. No, vamos a compartir entonces pantalla. Compartir. Hoy sí, ¿verdad? Sí. Vaya. Bueno, hemos estado hablando del código tributario. Esta unidad 3 es código tributario. Entonces, vamos a ver si logramos salir, porque el código tributario tiene una cantidad de artículos y además de eso es bien, hay artículos que hasta 2, 3 páginas se llevan, bien exageradas, y ha tenido una serie de reformas. Pero bueno, vamos a ver, vamos a hacer todo lo... Vale, miren, en el título 3 se establecen los deberes y obligaciones tributarias, en el capítulo 1, obligaciones formales. Solo permítanme, voy a permítanme, vamos a buscar, permítanme, necesito tener el código tributario también. Permítanme, voy a apagar un momentito la cámara, solo para buscar el código tributario. Código tributario. Vaya, perfecto. Bueno, código tributario y aquí les he elaborado una presentación para efectos de avanzar más rápido. Entonces les decía que del artículo 85 en adelante se establecen lo que son las obligaciones formales y sustantivas. Se comienza con lo que son las obligaciones formales. Entonces yo les decía que las obligaciones formales están relacionadas con aquellas obligaciones establecidas en la ley que están encaminadas al cumplimiento de la obligación tributaria principal, la obligación sustantiva, que es el pago de los tributos. Entonces, son obligaciones que se exigen tanto a los contribuyentes como a los responsables, y son obligaciones de dar, hacer o no hacer algo. Así lo establece el artículo 85 del Código Tributario. Bueno, dentro de las obligaciones formales se encuentran el registro de los contribuyentes, registro de los contribuyentes, la obligación de inscribirse. Sección segunda, registro contribuyente. En el artículo 86 se establece la obligación de inscribirse en el registro de contribuyentes e informar que es una obligación de los contribuyentes, o sea, de las personas que realizan el hecho generador previsto en la ley. Están obligados a inscribirse siempre y cuando cumplan con los requisitos señalados en la ley. Por ejemplo, si tiene ventas superiores a 50,000 colones o en el año, o activos superiores a 20,000 colones, imagínense, deben de inscribirse en el registro. Entonces, en el artículo 86 de la ley IVA, se establece esa obligación para los contribuyentes. Y todos aquellos contribuyentes que realizan actividades relacionadas con hechos generadores previstos en las leyes tributarias están obligados a inscribirse. Asimismo, están obligados a inscribirse, a informar cualquier cambio en la dirección del registro. El plazo para inscribirse será dentro de los 15 días siguientes a la fecha de iniciación de actividades.
Así lo establece el artículo 86. Y también cualquier cambio en el registro debe de informarse en el plazo de 5 días hábiles siguientes de realizado. Entonces, es obligación de los contribuyentes informar cualquier cambio que pueda existir en los datos relativos al registro. Por ejemplo, cuando hay disolución, liquidación, infusión, transformación, modificación de las sociedades, deben de informar. Toda modificación en el caso de las uniones de personas, sociedades de hecho, deben de ser informadas como cambios de sus integrantes, representantes, aportes, etc. También deben de informar los agrupamientos de sujetos pasivos a que se refiere el artículo 20 de la ley IVA y la prestación de servicios. El artículo 5 de la ley, estamos hablando de aquellas personas excluidos de la calidad de contribuyentes y también los que se encuentran que hacen agrupaciones artísticas, las personas que, ¿cómo se llaman? Las asociaciones sin fines de lucro. Entonces, todos estos sujetos deben de informar a la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Cuáles son los datos básicos del registro? Bueno, las generales del contribuyente. El nombre, denominación, el nombre comercial del establecimiento, el número de identificación tributaria, número de registro del contribuyente, la actividad económica, la dirección para recibir notificaciones, nombre de representante legal o apoderado, dirección de casa matriz, establecimiento y bodega. Entonces, aquí hay una cuestión que es interesante mencionar. El caso del número de identificación tributaria, se le hicieron reformas a la ley del registro básico de contribuyentes, que es la ley que regula lo del número de identificación tributaria. Y en el artículo 4 se establece que en el caso de las personas naturales, será el DUI, el documento único de identificación personal, el que va a sustituir al DUI. Quiero decir al NIC, al número de identificación tributaria. Entonces, en el caso de las personas naturales, su número de registro es el documento único de identidad, el DUI. Y en el caso de las sociedades van a mantener el número de identificación tributaria. También en los escritos que presenten a la administración tributaria deberán de indicar su número de su NIC, si es sociedad, su DUI, y el número, el registro de contribuyentes en el caso de IVA. Cuando los sujetos pasivos no, a pesar de que cumplen los requisitos establecidos en la ley para estar inscritos en el registro de contribuyentes y no lo hacen, en esos casos, la administración tributaria procederá a inscribirlos de oficio. Quiero ver acá, no me sale. Bueno. En la sección tercera, lugar para recibir notificaciones. Bueno, la obligación de señalar lugar para recibir notificaciones también es una obligación del contribuyente. El contribuyente debe de informar la dirección exacta donde se encuentran ubicadas sus oficinas para efectos de notificación. Entonces, el contribuyente, perdón, es que quiero agrandarla, pero no logro. Quiero ver, bueno, no encuentro. Bueno,
Aquí. Vamos a dejarlo así. No puedo dejarlo en modo de presentación. Con F5, creo que se puede. F5. Vaya, gracias. Vamos a ver. F5. No, pues no. No me sale. Y hace Está raro. poquito podía. Quiero ver, vamos a ver. Aquí que me sale ajustar de posibilidad de la ventana actual. Dice. Voy a volver con F5. Es una lacto. No me da. Pero la ven ustedes, ¿verdad? Sí, se mira. Sí, se ve, pero no como debiera. No sé por qué es que aquí tenía el ¿cómo se llama? Quiero ver. Bueno, así vamos a estar. Vaya, entonces, les decía que es obligación de los sujetos pasivos informar a la Dirección General de Impuestos Internos la dirección exacta en donde se encuentran ubicadas las oficinas de la empresa. Además de eso, deben de informar cualquier cambio en los datos del registro. Y aquí establecen que los primeros 10 días hábiles de cada año, por medio del formulario respectivo, deberán presentar a la Administración Tributaria la actualización de esa información. Y en el plazo de 5 días hábiles, cualquier cambio en la dirección para recibir notificaciones. ¿Cuál es el objeto de esta obligación? Bueno, el objeto es que la administración tributaria pueda tener conocimiento exacto en dónde se encuentran ubicadas las oficinas del contribuyente para efectos de notificarle cualquier actuación administrativa que pueda tener la administración en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, verificación, control, etc. Entonces, existe la obligatoriedad del contribuyente, por una parte, de informar el lugar para recibir notificaciones y también el lugar para cualquier cambio que pueda recibir en ese lugar. Además de eso, deben de aquellos contribuyentes que designen un apoderado para actuar ante la administración tributaria, deben de acreditarlo mediante escrito ante la Dirección General de Impuestos Internos, informar, y este apoderado está en la obligación apoderado o mandante, está en la obligación de informar el lugar para recibir notificaciones. Y entonces la administración tributaria se va a entender con esta persona, Y también debe de informar en el plazo de 10 días hábiles esta persona cuál es el lugar para recibir notificaciones una vez que el contribuyente ha informado a la administración tributaria que ha designado un apoderado. Entonces, en cualquier actuación, la administración tributaria se entenderá con este apoderado, y cualquier cambio en la dirección de este apoderado también debe ser informado en el plazo de 5 días. También la administración llevará un registro de las direcciones para recibir notificaciones de los sujetos pasivos y sus apoderados. Por eso es la importancia de esta disposición que obliga a los contribuyentes a informar el lugar para recibir notificaciones para efectos tributarios, para cualquier actuación que pueda realizar la administración tributaria. Bueno, vamos a continuar. Pues aquí tenemos otras disposiciones que bueno, son disposiciones relacionadas con las declaraciones tributarias. Las declaraciones es la sección 4, declaraciones tributarias, que está regulada en el Código Tributario,
Y bueno, en primer lugar, están obligados a declarar todos aquellos contribuyentes que de conformidad con la ley deban hacerlo, ya porque realizaron el hecho generador previsto en la ley y porque se encuentran en los casos previstos en las leyes tributarias, porque hay diferentes tipos de declaraciones. Tenemos la declaración de IVA, la declaración de renta, la declaración de impuestos específicos y ad valorem, la declaración de transferencia de bienes raíces, la declaración del fobial, etcétera, pago a cuenta, retenciones. Entonces, se entiende que esta declaración es una autoliquidación. ¿Por qué? Porque es el sujeto pasivo el que presenta voluntariamente la declaración. Bueno, no voluntariamente, porque en realidad es una exigencia legal, pero la presenta dentro del plazo legal establecido. Depende del tipo de ley. Por ejemplo, en el caso de IVA, pues el periodo tributario es mensual y debe de presentarse la declaración en los primeros 10 días hábiles del siguientes al periodo tributario que se venció, ¿verdad? El caso de renta, pues estamos en periodo de recepción de declaraciones y esta declaración se presentará los primeros 4 meses del mes del año fiscal, ¿verdad? Al 30 de abril. Y como decíamos en clases anteriores, resulta que hoy el 30 de abril va a caer sábado y el primero, sí, 30 de abril va a caer sábado, si no me recuerdo. El 1 de mayo es día de asueto. Entonces, creo que el martes creo que sería la presentación de la declaración. Bueno, ahí confírmenme ustedes, por favor, porque sí, ya me confundí. Creo que el 30 de abril es sábado, pero abril solo tiene 30 días, ¿verdad? Entonces quiere decir que el 1 de mayo es domingo, entonces el lunes 2 sería la presentación de la declaración. Así sería. Y el lunes. Ajá, el lunes 2, porque se prorroga un día hábil. Vaya, entonces esta declaración se deben de agregar junto con la declaración un balance general, ¿verdad? Obviamente que estas declaraciones en línea se están presentando, ¿verdad? Entonces lo único que tiene que hacer el contribuyente es llenar el formulario respectivo en línea y ahí pues le piden datos relativos al balance general, el estado de resultados, si es una sociedad o es un contribuyente que no es asalariado. En el caso de los asalariados, pues no es necesario. Aquí dice balance general, estado de resultados. Esos son documentos adjuntos a la declaración, pero que el formulario está estructurado de tal forma que el contribuyente ahí ingresa toda la información, ¿verdad? Y bueno, antes era en formularios en físico que se presentaban, pero actualmente la declaración se presenta en línea. Todas las declaraciones se presentan en línea. Y al presentarse en línea, pues el contribuyente lo único que tiene que hacer es cumplir con los requisitos establecidos en la plataforma del Ministerio de Hacienda. Dice, también hay una situación que es necesario mencionar acá. Esto es. Adicionalmente a las obligaciones anteriores, las personas naturales sujetas a los tributos internos deberán elaborar una declaración de bienes inmuebles. Fíjense, estamos hablando, antes se llamaba declaración patrimonial, pero hubo una reforma ahí, una reforma a la ley, al Código Tributario, y se redujo. Porque la declaración patrimonial implicaba todos los bienes, los derechos, la deuda, el patrimonio. Pero hubo ahí un poco de temor en la Asamblea Legislativa y lo dejaron reducido a una declaración de bienes inmuebles que debe adjuntarse a la declaración de renta en estos casos
cuando hablamos de ciertos contribuyentes. Dice aquí, adicionalmente a las obligaciones anteriores, las personas naturales sujetas a los tributos internos deberán elaborar una declaración de bienes inmuebles, la cual deberá presentarse anexa a la declaración de impuestos sobre la renta. Se excluyen de la presente obligación las personas naturales que obtengan rentas iguales o inferiores a 362 salarios mínimos mensuales en el ejercicio periodo de imposición. Hagan el cálculo ahí, ¿cuántos son 362 salarios mínimos mensuales? Tomando en cuenta que actualmente el salario mínimo es de $365. ¿Cuánto es? Para ver la obligación ahí. Vamos a ver. Son 362 salarios mínimos. 362 por 365, que es el salario mínimo que se encuentra vigente. Son $132,130. Ellos estarían exentos. Y luego que tengan el dominio de inmuebles con valores iguales o inferiores a 1,446 salarios mínimos mensuales. Esto son valores bastante altos. Ve, aquí está la presentación. Bueno, entonces, ahí estamos con la declaración que antes era patrimonial, hoy es de inmueble. La declaración de bienes inmuebles deberá incluir las obligaciones o deudas relacionadas a los mismos del ejercicio periodo de imposición correspondiente a la declaración del impuesto sobre la renta que acompaña. Los valores de los bienes inmuebles se consignarán al valor de adquisición y el de las deudas se consignará al valor respectivo del instrumento menos las amortizaciones o pagos. Esto de la declaración de inmuebles, el objetivo es utilizarla por la administración tributaria como parámetros de indicio. Cuando se va a hacer una fiscalización, se verifica lo que el contribuyente ha declarado y esa declaración de inmuebles sirve para establecer el incremento patrimonial que ha obtenido el contribuyente y se coteja con lo declarado para verificar si cuadran las cifras o si hay un incremento patrimonial que no ha sido declarado o no ha sido justificado. Entonces, para eso le sirve a la administración tributaria. Ahora bien, yo quiero decirles que antes existía el impuesto sobre el patrimonio. Y en realidad, al fin y al cabo, pues esto solo sirve para tener indicios sobre la capacidad contributiva del contribuyente. Entonces, se toma de base lo que ha declarado versus lo que tiene declarado en su declaración de inmuebles versus lo físico. Obviamente que hay un cruce de información con el registro de la propiedad, raíz e hipoteca y esa información le sirve a la administración tributaria para establecer impuestos dejados de pagar, ¿verdad? O impuestos dejados de declarar, mejor dicho. Luego tenemos que la administración tributaria, quiero ver, creo que aquí está. Bueno. Bueno, bueno. Aquí me apareció de repente la presentación, pero no. Quiero ver, aquí creo que está. Ah, sí, aquí está. Bueno. Aquí tenemos la utilización de formularios u otros medios tecnológicos para declarar. Artículo 92. Carácter de la información contenida en las declaraciones tributarias. Bueno, esta información, en primer lugar, es el contribuyente la aporta a la administración tributaria y es una información de carácter confidencial respecto a terceras personas que no tengan nada que ver, pero se considera que además es una declaración jurada.
como es una autoliquidación, ha sido elaborada por el propio contribuyente, está dando fe que la información contenida en la misma es correcta y se sujeta a cualquier sanción que pueda imponerle la administración tributaria en el ejercicio de sus facultades en caso de que no cumpla con sus obligaciones. En los lugares y plazos para presentación de las declaraciones se regulan en el artículo 94. Normalmente es la Dirección General de Tesorería por medio de las colecturías autorizadas en todo el país y las instituciones financieras o las instituciones bancarias que han sido autorizadas por la administración tributaria. El contenido de la aclaración, bueno, en el mismo formulario se establecen diferentes ítems, ¿verdad? Y entonces usted se encarga de llenar esos ítems. Y aquí se establece nombre, denominación, razón social. Es decir, que no es una página en blanco la que usted va a llenar, sino que es un formulario en donde se le establecen diferentes ítems y usted lo único que tiene que hacer es los llenando, actividad económica, ejercicio de imposición, etc. Luego, en el artículo 96 hace referencia a los contribuyentes que tienen sucursales en diferentes municipios o en todo el territorio nacional. Ellos deben de consolidar la declaración, sus declaraciones, ¿no? La declaración de IVA, la declaración de renta, todas las declaraciones, y presentar una sola declaración. El periodo, bueno, el periodo de las declaraciones puede ser mensual o puede ser anual, ¿no? En el caso de IVA, impuestos específicos y ad valorem, retenciones, pago cuentas son mensuales. En el caso de renta y también la contribución a los grandes contribuyentes es anual, es una vez al año. El artículo 98 establece. En el artículo 99 se establece cuáles son aquellas declaraciones que se tienen por no presentadas y regula lo siguiente: las declaraciones tributarias originales o modificatorias que fueren presentadas con posterioridad a la fecha de notificación del auto que ordena la fiscalización se considerarán como no presentadas. Es decir que llega un auditor a la empresa a fiscalizar al contribuyente y le notifica el auto de designación, que es un documento que emite la administración tributaria en donde se consigna el nombre del auditor que va a efectuar la fiscalización y se establece que la designación que esta persona está designado para efectuar la fiscalización, y dice: la administración tributaria en el ejercicio de sus facultades de fiscalización verificará el ejercicio fiscal 2005, 2006, por decir número, en el cual se verificará el cumplimiento de las obligaciones tributarias contenidas en los artículos tales y tales. Y el señor tal ha sido designado por esta administración tributaria para que efectúe la fiscalización. Entonces, si le notifican el auto de designación y usted presenta la declaración, posteriormente se entiende por no presentar, salvo que sea para incrementar el impuesto, para pagar impuestos, retenciones. Entonces, solo en esos casos se permite. De lo contrario, usted la puede presentar, pero de todos modos hay que esperar que se realice la liquidación. Y bueno, así lo regula el 99. Las declaraciones tributarias originales o modificatorias que fueren presentadas con posterioridad a la fecha de notificación del auto que ordene la fiscalización se considerarán como no presentadas, salvo cuando se presenten en el procedimiento de fiscalización voluntariamente para pagar impuestos, retenciones o percepciones o disminuir el saldo a favor, o se presenten con ese mismo propósito en el procedimiento de audiencia de apertura a prueba. Aquí es solo lo que favorece a la administración. Si es para aumentar el pago del impuesto o disminuir el saldo que trae a favor el contribuyente, se le acepta. De lo contrario, no.
hay que esperar que termine la fiscalización y que se haga la liquidación. Pues usted la puede presentar, pero se tendría por no presentada hasta que el auditor o los auditores terminen la fiscalización. El artículo 100 hace referencia a los sujetos excluidos del pago del impuesto sobre la renta, que están establecidos en el artículo 6 de dicha ley, que son las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro y las asociaciones y fundaciones de derecho público, que son las creadas por ley, como ANDA, como CEL, etcétera, y que son contribuyentes también. Ellos deben de presentar la declaración del impuesto sobre la renta, aunque se encuentren excluidos. Para estar excluidos en el caso de las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, es necesario una calificación de la Dirección General de Impuestos Internos para estar excluidos de la calidad de contribuyente. Y en esos casos deben de presentar la declaración, pero deben de tener la calificación de la DGI para poder estar excluidos. Luego, en el artículo 101 se hace referencia a las declaraciones tributarias modificatorias. En cualquier tiempo pueden modificarse las declaraciones, ¿verdad? Pero cuando son saldos a favor del contribuyente o para disminuir impuestos, la ley le da un plazo de 2 años. Entonces, pero sin perjuicio del derecho que tiene la administración de verificar que el contribuyente ha presentado en forma correcta esa modificación. Dice el artículo 101, en cuanto a los plazos de presentación, las declaraciones tributarias se considerarán definitivas, pero pueden ser modificadas en cualquier tiempo y circunstancia para aumentar el impuesto o disminuir el excedente o remanente a favor del contribuyente. Lo anterior sin prejuicio del derecho de fiscalización que compete a la administración tributaria y de la aplicación de sanciones. En lo que respecta al plazo de presentación, las declaraciones tributarias que modifiquen saldos a favor del contribuyente se regirán por los plazos establecidos para las devoluciones o reintegros. Es decir, son 2 años. Acá en el 102 se establece la corrección de errores formales en las declaraciones. Habrá lugar a subsanar errores a los requisitos a que se refiere el artículo 95 por parte de los contribuyentes mediante la presentación de una declaración modificatoria dentro del plazo de 2 años contados a partir del vencimiento del plazo para presentar la declaración. Las declaraciones incorrectas también se pueden modificar con posterioridad a la presentación de las declaraciones tributarias. Los sujetos pasivos modifiquen los valores contenidos en ella y esto dé lugar a pago original o complementario. Se entenderá que las declaraciones originales han sido presentadas incorrectamente. Claro, al decir eso estamos hablando de que la administración tributaria puede en esos casos efectuar las fiscalizaciones respectivas. Luego, correcciones que disminuyen el valor a pagar o aumentan el saldo a favor. Acá, como les decía, el contribuyente puede hacer este tipo de correcciones siempre y cuando lo haga en el plazo de 2 años. Si no lo hace en ese plazo, le caduca el derecho. ¿Alguien habla por ahí? No, ¿verdad? ¿Alguien pregunta algo? Bueno, seguimos entonces. Las correcciones que no modifican el valor a pagar ni el saldo dentro de los 2 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar, el sujeto pasivo podrá corregir declaraciones tributarias sin sanción alguna, siempre que no modifique el valor a pagar o el saldo a favor que haya liquidado originalmente. Vencidos esos plazos, estas se tendrán por definitivas. Luego se establece el emplazamiento para presentar la declaración. Cuando la administración tributaria, con base a sus registros o a su sistema informático, detecte que un contribuyente ha declarado en forma incorrecta,
lo puede emplazar mediante un requerimiento para que en el plazo de 10 días hábiles y perentorios, contados a partir del siguiente de la notificación, cumpla con la obligación de presentar la declaración. Entonces, en esos casos, la administración tributaria puede exigirle al contribuyente que presente la modificación a la declaración. Y el contribuyente tiene la obligación de modificar la declaración. Y aquí eso se puede dar, esa modificación se puede dar sin necesidad de que un auditor vaya a fiscalizarlo. Más que todo se da cuando son personas naturales, ¿no? o contribuyentes que son medianos contribuyentes. Pero el sistema de la Dirección General de Impuestos Internos, el sistema electrónico, pues detecta cualquier error en una declaración de mercancía, y si se detecta con base a los índices que se han establecido. Entonces, si se detecta un error, entonces la administración le requiere al contribuyente en el plazo de 10 días hábiles que modifique esa declaración. Si los sujetos pasivos no atendieran el emplazamiento dentro del plazo concedido o lo atendieran sin cumplir con cualquiera de sus obligaciones tributarias, la administración tributaria procederá a emplazarlos públicamente a través de cualquier medio de comunicación en el sitio electrónico del Ministerio de Hacienda, indicando todos o algunos de los datos siguientes. Bueno, aquí básicamente, si usted no modifica la declaración, lo que va a suceder es que la administración tributaria va a iniciar el proceso de fiscalización. Eso es lo que va a suceder acá. Va a nombrar a un auditor, y pues no va a tener más que va a llegar a fiscalizar al contribuyente. Eso sería. Bueno, espérense, permítanme que aquí ya. Bueno, vamos a ver acá. Está eso. Vaya. Los documentos. ¿Cuáles son los documentos? Está establecido a partir del artículo 107 del Código Tributario, y ahí se establecen todos los documentos que un contribuyente inscrito en el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, lo que es la ley IVA, está obligado a emitir, y los cuales también sirven de base para sustentar las operaciones o para documentar las operaciones en renta y en los demás, en los demás tributos o demás declaraciones que el contribuyente esté obligado a presentar, ¿verdad? Bueno, está el comprobante de crédito fiscal, que se emite por operaciones que se realizan entre contribuyentes. Un contribuyente emite un comprobante de crédito fiscal cuando le vende a otro contribuyente, y ahí en ese documento se deben de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 114, letra A del Código Tributario, y ahí se establece el monto, se detalla el monto de la operación y el monto del impuesto, porque el comprobante de crédito fiscal al contribuyente le sirve para deducírselo. El que compra al contribuyente que adquiere el bien o servicio, le sirve para deducirse ese IVA, para hacer la diferencia aritmética entre el débito fiscal y el crédito fiscal. ¿Qué es el débito fiscal? Es el IVA que el contribuyente cobra cuando vende. Y el crédito fiscal es el IVA que el contribuyente le cobran cuando compra. La diferencia es el impuesto que le va a dar a pagar. La factura de consumidor final es aquella que emite el contribuyente por las operaciones que realiza con aquellas personas
que no son contribuyentes, que no se encuentran inscritas con los consumidores finales. La factura de exportación es aquel documento que emite el contribuyente para documentar las exportaciones que realiza fuera del territorio nacional. La factura de venta simplificada, bueno, esta la emiten aquellos contribuyentes con ventas que no sean superiores a $50,000 al año y que además son ventas, bueno, que tenga operaciones, ¿no?, que no sean superiores a $50,000 al año y que la venta no sea superior a $12. Así establece el artículo, este artículo, el 104, número 4. Lo vamos a ver aquí para el artículo 104. No, 107, número 4, así es, ¿no? 1, 2, 3. Aquí dice, las personas naturales inscritas como contribuyentes del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, cuyas transferencias de bienes o prestaciones en el año anterior sean iguales o inferiores a $50,000, deberán emitir y entregar operaciones en operaciones que realiza consumidores finales, factura de venta simplificada únicamente respecto a las transferencias de bienes corporales o prestaciones de servicios grabadas o exentas, cuyo monto total en la operación sea menor o igual a $12. Así lo establece la ley, ¿verdad? A ver acá. Bueno, pierdo la presentación. Bueno, entonces, ya. Así es. Bueno, entonces estamos hablando que esta factura de venta simplificada se emite cuando son para documentar ventas iguales o menores a $12 y solo la pueden emitir aquellos contribuyentes que en el ejercicio anterior obtuvieron ventas inferiores o iguales a $50,000 en el año. Los tiquetes en sustitución de facturas, estos son los que emiten las máquinas registradoras. Si ustedes ven una máquina registradora, ahí se establece, ustedes ven un cartel que está ahí. Siempre en la máquina registradora enfrente ponen un cartel que dice que está autorizado por la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, estas máquinas registradoras emiten tiquetes en sustitución de las facturas y estos tiquetes deben de cumplir con los requisitos que señale la misma ley en el artículo 115. Y las máquinas registradoras deben de ser autorizadas por la Administración Tributaria y deben de tener una cinta de auditoría, esas máquinas registradoras, un total X y un total Z. El total Z es el acumulado, el X es de las ventas del día. Las notas de remisión, estas notas de remisión son aquellas que amparan el traslado de mercancía, ¿no?, de un lugar a otra, y se deben de emitir cuando se da un traslado de una mercancía o cuando se vende una mercancía, pero no se ha emitido el comprobante de crédito fiscal, pero debe emitirse en un plazo de 3 días, de los 3 días siguientes a la emisión de la nota de remisión, se debe emitir el comprobante de crédito fiscal. Las notas de débito y las notas de créditos, estos documentos sirven para documentar los ajustes que se dan en las transacciones que realiza el contribuyente cuando vende o cuando compra. Por ejemplo, las notas de débito sirven para aumentar la venta, es decir, cuando se da un ajuste que implique un incremento de la venta. La nota de crédito sirve para documentar la disminución en la venta, es decir, que cuando yo efectúo una venta y por X o Y razón, ya sea por un descuento o por una devolución, se disminuye el valor de esa venta, entonces
emito yo una nota de crédito. Los comprobantes de retención, estos comprobantes de retención se emiten para efectuar la retención del impuesto, y esto lo hacen aquellos sujetos que están autorizados por la Administración Tributaria para efectuar la retención del impuesto IVA. También para efectuar retenciones, sí, solo para retenciones serían los comprobantes de retención, y se da bastante en el caso de alquileres, ¿verdad? Pero también se da en otros casos en los cuales la ley obliga al contribuyente a efectuar una retención. En el artículo 113 se establecen normas administrativas sobre la emisión de documentos, que es facultad de la Administración Tributaria, llámese Dirección General de Impuestos Internos, de establecer todas aquellas, los procedimientos, los requisitos, las formas que deberán de tener los contribuyentes y las obligaciones que deben de tener también los contribuyentes respecto a la emisión de los documentos. También en el artículo 115A del Código Tributario se establece que la Administración Tributaria autorizará el correlativo de los documentos que emita el contribuyente. Es decir, que antes de mandar a elaborar los comprobantes de crédito fiscal, las facturas, etcétera, primero deben de pedir autorización a la Administración Tributaria para que ésta autorice el correlativo. Y este correlativo se autoriza en forma anual. Aunque si el contribuyente tiene excedente de esos correlativos, documentos que no los ha emitido, pues le permite el código que pueda, que pueda utilizar esos documentos. El control de imprenta se establece en el 116 del Código Tributario, y ahí se establecen normas administrativas. O sea, las imprentas deben estar autorizadas por la Dirección General de Impuestos Internos para emitir o para elaborar los documentos. Deben de reportar mensualmente los primeros 15 días hábiles siguientes a la finalización del periodo tributario. Deben de reportar el listado de clientes que ha requerido de sus servicios, y en los documentos se establece el pie de imprenta, en donde se establecen los datos relativos a la imprenta que elaboró esos documentos, sus números de registro de contribuyentes, su NRC, número de registro de contribuyentes, su número de identificación tributaria, etcétera. Entonces se establecen una serie de obligaciones a las imprentas que emiten los documentos, y solamente las imprentas que están autorizadas por la Dirección General de Impuestos Internos pueden emitir esos documentos. Luego, en el artículo 117 se establece la obligación de exigir y retirar los documentos por parte de las personas, pues, que adquieren los bienes y servicios. Pero no existe ninguna consecuencia legal. Por ejemplo, si usted va a comprar a un restaurante o a una gasolinera, bueno, en la gasolinera se dan el lujo de decirle, mire, ¿quiere o no quiere factura? Entonces, existe esa obligación, pero no tiene consecuencia legal. Es decir, no hay una sanción por eso. Los estímulos por exigir factura están en el artículo 118, y ahí pues en realidad es una norma que no tiene aplicación práctica. En algún tiempo se intentó hacerla efectiva, pero no, se supone que las personas, los consumidores, cuando adquieren bienes y servicios, pueden ir guardando sus documentos, sus créditos fiscales, su factura, ¿no? Y participar en las rifas o sorteos que la Administración Tributaria pudiese hacer, ¿no?, para incentivar la emisión de facturas y la exigencia por parte de los consumidores, ¿no? Ese se supone que es el objetivo, pero en este momento no
no está, ¿cómo se llama? No está, esa actividad no la realiza la administración tributaria. También está la obligación de consignar datos de sujetos excluidos en el 119, cuando se realizan operaciones con aquellas personas que no se encuentran inscritas en el registro de contribuyentes, cuando un contribuyente le compra a una de estas personas, y este es una especie de control que realiza la administración tributaria para establecer la capacidad contributiva del sujeto pasivo, su capacidad contributiva. Entonces, ahí se requiere que el contribuyente tome los datos de la persona. Vamos a leer la disposición. Y como les digo, es un control eminentemente para efectos de establecer si esta persona debe o cumple con los requisitos para estar inscrito en el registro del contribuyente. Y entonces existe un documento que se llama factura de sujeto excluido, que deben de emitir los contribuyentes. Como pueden ver, es una serie de controles que realiza la administración tributaria para garantizar el interés fiscal. Establece el artículo 119 que los contribuyentes del impuesto IVA, cuando adquieran bienes o servicios de sujetos excluidos de calidad de contribuyentes de dicho impuesto, deberán emitir para respaldar las operaciones efectuadas con sujetos excluidos de la calidad de contribuyente una factura que se denominará factura de sujeto excluido, en la cual deberán consignarse los siguientes datos: nombre del sujeto excluido del impuesto, la dirección, el número de identificación tributaria, la fecha de emisión del documento. Bueno, es una factura que se emite, que debe cumplir los mismos requisitos que deben de cumplir los demás documentos. Y el objetivo, como les digo, es controlar la actividad comercial de estas personas, porque a veces resulta que con una venta que le realizan al contribuyente, pues ya cumplen el requisito establecido en la ley de IVA. Venta superior a 50,000 colones, que no 50,000 entre 8.75, veamos cuánto es. Entre 8.75, 5.714.28, 29. Y en el caso de 20,000 de activo, entre 8.75, son valores bastante risibles, ¿verdad? 2.285.71. Bueno, risibles para un contribuyente que tiene un negocio y que realiza actividad comercial, ¿verdad? Claro, para las personas que no son contribuyentes, pues no están así, ¿verdad? También se establecen ciertas obligaciones que son, aquí estamos hablando de obligaciones formales. Todas estas son obligaciones formales. La facultad para obtener información y obligación de informar, lo regular el artículo 120, es la facultad que tiene la Dirección General de Impuestos Internos de requerir la información a los contribuyentes, y la obligación que tienen los contribuyentes y los responsables, o sea, los sujetos pasivos, de informar, ¿verdad? En el 120A está la obligación de exigir estados financieros. Esto es cuando las empresas financieras que realizan préstamos deben de exigirle a las personas que cumplen ciertos requisitos que les presenten los estados financieros. Son los bancos, ¿no? Y aquí establecen los bancos, las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito, los intermediarios financieros no bancarios y cualquier otra entidad financiera pública o privada deberá exigir a sus clientes o usuarios obligados a llevar contabilidad para sustentar la concesión u otorgamiento de préstamos, créditos, financiamientos por montos solicitados iguales o superiores a $40,000, el balance general y estado de resultados.
los cuales deberán ser auditados cuando lo requiera la ley. O sea, préstamos hasta $40,000 debe de exigir el balance general y el estado de resultados. También la obligación que tienen estos bancos y estas asociaciones de informar a la administración tributaria de los estados financieros que los clientes les proporcionaron. Deben presentar un informe a la administración tributaria por medios electrónicos en el mes de febrero de cada año sobre la información sobre los estados financieros, balance general, estado de resultados, que le fueron proporcionados por sus clientes. También el Centro Nacional de Registros y las municipalidades están obligados a proporcionarle a la administración tributaria la información relativa a las operaciones que realizan los contribuyentes, el registro de la propiedad, raíz, hipoteca, las inscripciones, ¿no? Las inscripciones que han realizado los contribuyentes de los bienes inmuebles. El registro de comercio, información semestral consistente en la denominación o razón social de las sociedades que se han constituido, las que se han transformado, las fusiones, las disoluciones o liquidaciones. Estos informes deben de presentarse durante los 6 meses. Luego, las municipalidades también deben informar a la administración tributaria como las municipalidades también tienen un registro de contribuyentes, ¿no? Y registran todos los negocios que realizan operaciones en el municipio, entonces deben de informar también semestralmente a la administración tributaria sobre los contribuyentes que tienen, ¿no? Que se han registrado. Y también deben informar sobre los proveedores o acreedores de bienes o servicios que hayan adquirido. Entonces, el plazo es 15 días hábiles siguientes de finalizado cada uno de los semestres del año calendario. También es una norma de control para cruzar información sobre las declaraciones que han presentado los contribuyentes cuando se está haciendo una fiscalización. La administración recurre a esos registros para determinar la veracidad de la información que ha sido declarada. También los jueces, los notarios, están obligados también a presentar informes a la administración tributaria. Dice el artículo 122 que la administración tributaria en el ejercicio de sus facultades podrá solicitar a la Corte Suprema de Justicia informe de los actos jurídicos realizados ante notario, conteniendo las especificaciones que les sean requeridos. Los notarios realizan escrituras públicas y lo hacen en sus protocolos. Entonces, esa información, la Dirección General de Impuestos Internos se la puede requerir a la Corte Suprema de Justicia. Los jueces también, cuando se realicen audiencias o procesos, están obligados a informar dentro de los 15 días siguientes de efectuada la adjudicación. En este caso habla de juicios ejecutivos. Dentro de los 15 días deben de informar sobre las partes acreedoras y deudoras, ¿no? El objeto del contrato, etc. También en el caso de juicio, de cualquier juicio que conozca un juez, debe de informar el nombre del abogado, los datos del abogado a la administración tributaria. Eso lo hace para efectos de control. También los notarios y jueces que autorizan contratos, rematos o adjudicaciones relativos al impuesto a la transferencia de bienes raíces también deben de informar. El notario está obligado a agregar como anexo en el libro de protocolo el recibo de transferencia de bienes raíces. Es una obligación. Además, el notario debe de advertirle a las personas que están elaborando
que acuden ante sus oficios notariales para que se elabore una escritura de compraventa o una escritura de una donación, etcétera, debe de informarles que está sujeto al pago del impuesto sobre transferencia de raíces. Y si está sujeto, debe de agregar el recibo respectivo. Y el notario en el mes de enero debe de presentar un informe a la administración tributaria sobre todas las compraventas, permutas, constitución de garantías, mutuos, donaciones, cesiones de derechos o cualquier acto o contrato con pacto de retroventa. Entonces deben de informar en el mes de enero en el formulario electrónico que la administración tributaria les proporcione o que está en la página del Ministerio de Hacienda cuando se rinde ese informe. También los médicos. Los médicos deben de informar sobre las operaciones realizadas. Por ejemplo, y esto lo deben de hacer dentro de los meses de enero y julio de cada año. ¿Qué debe contener el informe? Los datos de número de inscripción de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica y número de identificación tributaria del médico, fecha en que se realizó la cirugía, operación o tratamiento médico, valores pagados por el paciente a los médicos, especialistas, etcétera, nombre y número de identificación tributaria del contribuyente obligado a informar, nombre y firma del contribuyente obligado a informar, su representante legal o apoderado. También los agentes de retención deben de remitir el informe de retenciones que realizaron en el ejercicio anterior en el mes de enero. Ahí deben de informar las generales de las personas que fueron sujetos a retención, nombre, denominación social, número de identificación tributaria, monto sujeto a retención e impuesto retenido. Entonces, en estos casos, el agente de retención debe presentar el informe anual de retenciones en el mes de enero. Se excluyen de esta obligación las instituciones financieras por las retenciones que hayan realizado en el año inmediato anterior por los intereses, premios y otras utilidades que provengan directamente de los depósitos que hubieran sido pagados o acreditados a personas naturales. La información respecto de las rentas por depósito sujetas a retención y las personas naturales a quienes se le otorga deberá ser proporcionada a la administración tributaria cuando ésta lo requiera. El informe de retenciones, anticipos o percepciones de impuestos a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. También los agentes de retención y de percepción, en el caso de IVA, deben de presentar ese informe. Y de esto se remite dentro de los 15 primeros días hábiles del mes siguiente al periodo tributario en el cual se efectuaron. O sea que esto se hace todos los meses, ¿no? Y ahí se establecen cuáles son las generales, el nombre, denominación, razón social, número de identificación tributaria, monto sujeto a retención, anticipo percepción, monto de la retención, firma del agente de retención. Entonces, igual obligación tienen los sujetos que fueron objeto de la retención, de la percepción o el anticipo. Deben de remitir dentro del mismo plazo un informe por medios manuales, magnéticos o electrónicos con las especificaciones técnicas sobre los sujetos que les efectuaron las retenciones. Entonces vemos aquí que hay un cruce de información por parte de la administración tributaria. También existe el informe sobre accionistas y utilidades, ¿no? Cuando las sociedades distribuyen dividendos o deben de informar a la administración tributaria dentro del mes de enero de cada año. Todas las distribuciones efectuadas en el año inmediato anterior, debiendo proporcionar el valor de las acciones, aportes, derechos, etc.
el inciso segundo dice que tendrá la obligación de remitir en el mismo plazo el listado de las personas que tengan la calidad de socio, accionista o cooperado. Igualmente, las personas jurídicas deberán remitir en el formulario referido en el inciso primero, dentro del mes de enero de cada año, el listado de las personas que hayan perdido la calidad de socio, accionista o cooperado de la respectiva persona jurídica en el año inmediato anterior. Entonces, vemos acá que también en el caso de las sociedades o las personas jurídicas, cuando distribuyen dividendos y utilidades, deben de informar. Luego, en el artículo 124A se establece el informe de operaciones con sujetos relacionados. Aquí los sujetos relacionados son aquellos sujetos que tienen relaciones comerciales, básicamente son subsidiarias, que pueden estar en diferentes países o que en el mismo país pueden ser empresas relacionadas. Entonces, también están obligados a presentar un informe en las sociedades de las operaciones que realicen con las empresas relacionadas. Y así lo establece el 124A, estableciendo que los contribuyentes que celebran operaciones con sujetos relacionados, sujetos domiciliados, constituidos ubicados en países, estados y territorios con regímenes fiscales preferentes de baja o nula tributación o paraísos fiscales, y tales operaciones, ya sea en forma individual o conjunta, sean iguales o superiores a $571,429, deberán presentar un informe de las operaciones que ejecute con dicho sujeto a través de los formularios respectivos. Y este deberá realizarse más tardar dentro de los 3 primeros meses siguientes de finalizado el ejercicio. También en el artículo 25 se establece un informe de proveedores, clientes y acreedores y deudores. Imagínense un montón de obligaciones formales que establece la administración. Este se debe presentar en forma semestral en los meses de enero y julio de cada año. Y ahí se debe indicar todos los proveedores, clientes, acreedores y deudores con los cuales el contribuyente ha realizado operaciones. Entonces, es otra obligación formal. Obligación de presentar o exhibir información y de permitir el control. Bueno, esta es una obligación que tiene el contribuyente cuando la administración tributaria, en el ejercicio de sus facultades, le requiera información relativa a la contabilidad e información relacionada con las operaciones que realiza el contribuyente. Entonces, en esos casos, debe de presentarle la información que le exija la administración tributaria. Más que todo se da, sobre todo cuando existe una fiscalización. También existe la obligación de constituir representante legal y de dar aviso. Cuando las sociedades, las personas jurídicas, deben de informar a la administración tributaria el nombre del representante legal o apoderado. Y deben de adjuntar el acta respectiva en el caso de la sociedad, y deben de designarlo para efectos tributarios porque la administración se debe entender con este sujeto para cualquier acto administrativo o cualquier información que la administración requiera de la persona jurídica. Entonces, tiene sus consecuencias, ¿verdad? No proporcionar información implica que puede ser sancionado con multa, que también se regulan las sanciones en el Código Tributario. También tenemos lo que es el informe o dictamen fiscal, ¿verdad? Fíjense que en el artículo 129 se hace una definición de lo que es el dictamen fiscal y lo que es el informe fiscal. La ley los diferencia. El dictamen fiscal es el documento en el que conste la opinión relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, emitida por un licenciado en contaduría pública o un contador público certificado.
el pleno uso de sus facultades profesionales de conformidad a lo establecido en la ley reguladora del ejercicio de la contaduría pública y auditoría. Y auditoría. En el código dice contaduría pública. Entonces bueno, ahí consta la opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas por parte del contribuyente. Fíjense, dice opinión. Consta en la opinión. Entonces, eso significa que si es opinión, no debiera ser vinculante, porque una opinión está sujeta a que la administración la considere o no la considere, ¿verdad? Porque es una opinión. Obviamente que no puede ser otra cosa más que una opinión, ¿verdad? Porque el auditor, cuando llega a hacer la auditoría fiscal, verifica el cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas y emite el dictamen fiscal. Ahí refleja su opinión. El informe fiscal se entenderá el documento que contendrá un detalle del trabajo realizado por el auditor y los resultados obtenidos, lo cual constituye un fundamento de lo expresado en el dictamen fiscal. Entonces, aquí estamos hablando de los papeles de trabajo del auditor, todo el expediente que arma el auditor, eso sería el informe fiscal, el detalle del trabajo realizado. En el artículo 130 se establece que este informe, bueno, se debe presentar, bueno, corresponde de un ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de enero del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, salvo cuando se trate de fusiones de sociedades, liquidaciones de sociedades, etcétera. En esos casos se puede presentar en un periodo inferior, pero este informe se presenta el 31 de mayo, a más tardar el 31 de mayo. En el 131 se establece quiénes están obligados a nombrar auditor. Aquellos que tienen un activo al 31 de diciembre del año inmediato anterior, al que también es superior a 10 millones de colones, que es $1.142.857.14. Haber obtenido un total de ingresos en el año anterior superiores a 4.817 salarios mínimos del sector comercio y servicios, calculados en dólares de los Estados Unidos de América. Es 1.758.205, pero yo creo que este cálculo lo hice con vamos a ver si es cierto, 4.817 con el salario mínimo anterior por 365, porque aumentó el salario mínimo. 1.758.205. Sí, pues sí, es el nuevo salario mínimo. Vaya, entonces, ahí podemos ver, las personas jurídicas resultantes de la fusión o transformación de sociedades deberán cumplir con esta obligación por el ejercicio en que ocurra dichos actos y por el siguiente. Las sociedades en liquidación tendrán esta obligación por cada uno de los periodos o ejercicios de imposición según sea el caso, comprendidos de la fecha de inscripción de la disolución hasta aquel en que finalicen los trámites. El nombramiento del auditor deberá efectuarse en caso de persona natural, en el caso de las letras A y B, ¿verdad? En caso de persona natural, por el propio contribuyente o su representante, y en caso de personas jurídicas, por la Junta General de Accionistas, Socios o Asociados en el periodo anual, a dictaminarse a más tardar dentro de los 5 meses siguientes de finalizado el periodo anterior. Para el caso de los literales C y D, o sea, cuando hay fusión, liquidación, etc., el nombramiento deberá efectuarse en la misma fecha en que se tome el acuerdo de transformación, fusión o disolución del ente jurídico. Se establece en el 132 los requisitos que debe cumplir el dictamen. Deberá realizarse de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Código, su reglamento, leyes tributarias, ley reguladora del ejercicio de la contaduría pública,
posee la firma del auditor que dictamina y sello que contiene el número de registro de autorización, presentar por escrito a la Administración Tributaria en el plazo señalado en el código. Esos son los requisitos generales del informe y el dictamen. Bueno, en el artículo 133 se establece la obligación del contribuyente de proporcionarle información al auditor que está realizando la auditoría fiscal, ¿verdad? Al auditor independiente. En el 134 están los plazos. Se establece en el caso de la letra A y B de la disposición, ya vamos a ver, 134, que se debe presentar el 31 de mayo. El 31 de mayo. El auditor nombrado deberá presentar a la administración 134 a la Administración Tributaria el dictamen fiscal conjuntamente con el informe fiscal, los estados financieros, las conciliaciones tributarias e información suplementaria que establece el reglamento a más tardar el 31 de mayo del siguiente al periodo que se dictamina. En el caso de fusión, disolución y liquidación de sociedades, el auditor deberá presentar el dictamen e informe fiscal y la documentación a que se refiere el inciso anterior en los plazos siguientes. Para las sociedades que han tomado acuerdo de fusión, dentro de los 2 meses siguientes al del cierre del ejercicio en que se tomó el acuerdo de fusión. Para la sociedad resultante o subsistente en la fusión, dentro de los 2 meses siguientes al del cierre del ejercicio en que se inscribió el registro de la escritura de fusión. El dictamen fiscal del ejercicio siguiente a la de la inscripción de la escritura se presentará en el plazo que establece el inciso primero de este artículo, que es el 31 de mayo. Para el caso de sociedades subsistentes, si la adopción del acuerdo de fusión y la inscripción de dicho acuerdo se realiza en el mismo ejercicio fiscal, dichas sociedades únicamente estarán obligadas a presentar un dictamen fiscal. Para la sociedad que ha tomado el acuerdo de disolución o aquellas cuya disolución se ha decretado judicialmente dentro de los 2 meses siguientes al del cierre del ejercicio en que se tomó el acuerdo. Para las sociedades en liquidación, dentro de los 2 meses siguientes al del cierre del ejercicio en que se inscribió en el registro de la escritura de disolución. Bueno, aquí ustedes ven cuáles son las obligaciones que tiene, el plazo que tiene. En general es el 31 de mayo, pero cuando se trata de fusiones, liquidaciones, en el caso de, ¿cómo se llama? Cuando una sociedad adquiere otra sociedad, como estamos hablando de fusión, también los plazos cambian, ¿no? Obligaciones del auditor. Los auditores deberán de cumplir las siguientes obligaciones: emitir el dictamen fiscal conforme a lo dispuesto en el artículo 132, guardar la más absoluta independencia. Esto es lo que más cuesta, ¿no? La independencia, porque en realidad, como el contribuyente es cliente del auditor, ¿verdad? A veces presionan a los auditores y ahí se ve un poco vulnerada la independencia. Pues sí, que el auditor necesita que lo vuelvan a nombrar el otro año. Examinar las operaciones del sujeto pasivo dictaminando que estén de conformidad a principios de contabilidad que establezca el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría. Esto no tiene efectos, consecuencias legales para efectos tributarios, porque en realidad para efectos tributarios lo único que le interesa a la administración es que se hayan cumplido las obligaciones formales y sustantivas, las obligaciones tributarias establecidas en la ley. Las leyes tributarias y el presente código, el auditor deberá realizarlo, dicho examen, mediante la aplicación de normas técnicas de auditoría que establezca el referido Consejo de Vigilancia. Garantizar que lo expresado en el dictamen e informe fiscal esté respaldado con los asientos contables, bueno, con los registros contables del contribuyente. Atender los requerimientos que formule la administración tributaria cuando ésta requiera información adicional sobre el dictamen. Reflejar en el dictamen y el informe fiscal la situación tributaria del sujeto pasivo dictaminado. Para efectos tributarios, el número de autorización del auditor para emitir dictamen e informe fiscal de la Administración Tributaria será el mismo número que asigne el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría para el auditor externo.
También establece cuáles dictámenes e informes fiscales carecen de validez, aquellos que no se adecúan a las exigencias establecidas en el Código Tributario, cuando el auditor tenga algún interés o haya sido socio o accionista de la sociedad o de la empresa que está fiscalizando, cuando tenga algún tipo de interés. Entonces, en esos casos se tienen por no presentar, o cuando se trate de ¿cómo se llama?, de empleados o funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la Corte de Cuentas, ¿no? Que es bien difícil, ¿no?, que un empleado emita un... Esto sería un extremo, implica que lo van a despedir y lo van a procesar, ¿no? Y también los agentes o corredores de bolsa tampoco están impedidos de elaborar dictámenes fiscales, ¿no? Bueno, el requisito principal del auditor es que esté autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría y que tenga el registro y que esté también registrado en el Ministerio de Hacienda. Las personas jurídicas que ejercen auditoría, estos son los requisitos, inscritas en el registro de comercio, los auditores que designen para dictaminar y emitir el dictamen fiscal deberán cumplir con lo establecido en el artículo precedente, poseer y acreditar el número de registro vigente asignado por el Consejo de Vigilancia en la Contaduría Pública y Auditoría. Vaya, ya son las 6:27. Ya no queda más tiempo. Entonces nos vamos a quedar hasta el dictamen fiscal y vamos a continuar posteriormente. Como les digo, el Código Tributario es extenso en sus regulaciones y regula todo lo habido por haber en el caso de las obligaciones formales y sustantivas para garantizar el interés fiscal. Entonces, no sé si tienen alguna consulta relativa a lo que hemos platicado así, un poco tratando de salir con la clase. Si tienen alguna consulta, pues este es el momento. Solo quería comentarles una situación. Yo en la guía que les presenté, les coloqué ahí que el trabajo debían de entregarlo el 28, que es lunes, ¿no? Resulta que el 28 todavía van a estar cerradas las instalaciones de la universidad. Entonces, tendríamos que... 28 creo que nos presentamos, no me acuerdo. ¿Cuándo nos presentamos? El 18 creo que es. Ya no me acuerdo. ¿Cuándo nos presentamos? El 19 creo que es, ¿verdad? Sí, el 19. Sí, el 19. Entonces yo les he puesto ahí que el 18. Entonces, como van a estar de vacaciones, van a presentar el trabajo el 20, miércoles 20. Eso es una cosa. La otra cosa es que yo les puse ahí en la guía que ustedes iban a exponer el 20, ¿sí? El 20 cabalmente. Pero ya no, yo necesito por lo menos 3 clases más para agotar esto del Código Tributario y ya no da el tiempo para que ustedes expongan. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Siempre van a exponer, no se van a librar, pero lo vamos a hacer más flexible. Como es 7 minutos, ¿va? Ese día miércoles 20 iban a pasar todos los grupos. Y como la cuestión aquí es que es el avance del trabajo final, ¿va? Porque el trabajo final lo van a entregar en la 5ª unidad en la fecha que se establezca. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a subir el trabajo, van a subir la diapositiva y me van a subir un video. El video no me van a subir, el enlace del video. Porque si ustedes suben un video, aunque sea de 7 minutos, ahí en el aula virtual, se van a acabar el aula virtual porque mucho pesan esos videos. Entonces, lo que yo voy a requerir es que ustedes me suban el enlace ahí en el aula virtual, en la pestañita, y yo voy a ver el enlace, ahí voy a entrar al video. Yo lo que hago, por ejemplo, en el caso de estas clases que son 1 hora y media, pesan bastante,
lo que hago es que yo bajo la clase, luego la subo a YouTube. Y el enlace es el que subo al aula virtual. Entonces ustedes ahí ven la clase, pero es el enlace, ¿verdad? Porque si pretender subir el video no pesa mucho. Entonces así pueden hacer ustedes, ¿no? Que suben el enlace y ahí la persona que ustedes designen que va a exponer lo va a hacer en 7 minutos. Y yo voy a calificar esa exposición. Lo mismo como que están exponiendo, solamente que van a subir el enlace. Así vamos a hacer porque ya no hay tiempo, pues, porque el día lunes me resta a mí una clase y entonces vamos a estar de vacaciones. Entonces, están entendidos sobre eso. Yo voy a escribirles para que no se me olvide ni a mí ni a ustedes, ¿verdad? Modificando esa parte de la guía. Pero no sé si tienen algún comentario al respecto sobre eso. Es importante que ustedes, si tienen alguna observación, me la hagan saber para que yo pues la tome en consideración. Pero por el momento así estamos. Si no tienen... Está bien, Lee. ¿Les parece, verdad? Yo ahí voy a calificar Sí. la exposición. Voy a calificar la exposición de esa forma. Y al final, pues ahí van a estar los videos, ¿verdad? Ahí van a estar los enlaces para yo no sé si alguien de ustedes es bueno para computación que pudiera unir posteriormente todos los videos para que los subamos al aula virtual, pero no sé, eso ya, yo en realidad no me comprometo a unir eso porque es más fácil así, ¿verdad? Como estamos, que yo subo las exposiciones y al aula virtual, pero en este momento no es bien difícil. Vamos a hacer así, entonces, gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase y que sería la última antes de vacaciones. Y luego el miércoles después de vacaciones. Gracias a todos por su atención. Pasen feliz noche. Nos vemos el miércoles. Gracias. Bueno, gracias a todos.